Bomba biológica. En Discovery presenta el domingo a las 7 de la noche, solo en Discovery Channel. En las islas del Caribe y en la costa este de los Estados Unidos, unos traficantes de drogas se llenan los bolsillos, pero su líder permanece en la clandestinidad. Mientras el negocio de la cocaína prospera, la violencia hace estragos. Los agentes del FBI y la policía saben que si quieren desbaratar la banda, deben identificar al líder. Los archivos del FBI. Estados Unidos es un país donde las drogas mueven mucho dinero. Para los traficantes más ingeniosos y despiadados, es la tierra de las oportunidades. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En los años 90, una pandilla muy violenta ingresó toneladas de cocaína colombiana en Georgia a través de las Islas Vírgenes. Intervino una fuerza de tareas integrada por especialistas para arruinar este negocio multimillonario y destruir un imperio basado en la cocaína. Persecución final. Islas Vírgenes, paraíso turístico. Una vegetación exuberante y kilómetros de playa que pertenecen a los Estados Unidos. Pero estas islas esconden un secreto turbio. Son, como lo llaman los agentes de la ley, un lugar de tránsito para las drogas. Como se encuentra entre Sudamérica y los Estados Unidos, los traficantes preparan allí los cargamentos que van a ingresar al país del norte. A comienzos de los 90, una banda llamada Los Chicos de las Islas envió toneladas de cocaína a través de las islas. Como puerta de entrada, eligieron un lugar insólito, la ciudad de Augusta, en Georgia. Allí transformaban la cocaína en crack. Tim Cox, agente especial del FBI. Lo que más nos atrajo fue la cantidad de gente. En ese momento había varios emprendimientos para la venta de crack y cocaína. Otra ventaja era la cercanía. La ciudad está a 2 horas de Atlanta y a 2 horas de Savannah. Pero la competencia entre los chicos de las islas y las bandas locales es feroz. Eugene Smalls es uno de los chicos de las islas y lidera las operaciones en Augusta. El negocio es bueno. En 1991 la banda está en su mejor momento y Smalls se convierte en una presa tentadora. Se comenta que guarda $1 millón en su caja de seguridad. Lleva la llave colgada del cuello. Cuando llega la policía de Augusta, la caja está vacía y el poderoso Eugene Smalls lucha por salvar su vida. Sobrevive, pero le quedan secuelas graves. La violencia va en aumento, lo que preocupa a la policía de Augusta. Los chicos de las islas tienen mucho que ver con eso. La policía pide ayuda al FBI. Le explica todo lo que sabe acerca de la banda. Las autoridades de Augusta sabían, gracias a los informantes y algunas personas que habían arrestado anteriormente, que cada vez llegaba más gente proveniente de las Islas Vírgenes. Los informantes decían que la cantidad de cocaína que ingresaban era cada vez mayor. En octubre de 1992,
El FBI y la aduana de los Estados Unidos se unen para terminar con los chicos de las islas. Cox sospecha que están vinculados con un cártel colombiano importante. Pero de algo no hay dudas, son tan misteriosos como letales. No teníamos infiltrados en la banda, así que tuvimos que ir armando la inteligencia de a poco. Los agentes recopilan fotos tomadas por el escuadrón antidrogas de los posibles miembros de la banda. Exagente de la aduana, Larry Sapp. Ni siquiera sabíamos quiénes eran. Las poníamos en una carpeta para ver si alguien los identificaba. También revisan en detalle todos los informes vinculados con los chicos de las islas. Uno de esos informes les llama la atención. Un mes antes, 2 agentes de la DEA descubrieron a Eugene Smalls en el aeropuerto de Atlanta. A pesar de su estado de salud, fue a recibir personalmente a un pasajero proveniente de las Islas Vírgenes. Los agentes de la DEA decidieron seguirlos. Por radio, pidieron a una patrulla de tránsito que los detuviera por exceso de velocidad. Hacía un tiempo que la DEA los perseguía. Pidieron ayuda a la policía local, les ordenaron bajar del auto, los registraron, observaron cuánto dinero traían e intentaron interrogarlos. Smalls apenas podía caminar. El recién llegado James Springett tiene un pasaporte de las Islas Vírgenes. Los agentes revisan el auto. No encuentran nada. No hay drogas ni armas e increíblemente llevan muy poco dinero. La DEA les toma fotografías y a sus tarjetas de crédito y documentos y luego los deja ir. Los agentes podían utilizar las tarjetas de crédito para rastrear los movimientos de los 4 sospechosos, pero hay un problema. Ellos sabían que los observaban, que aún lo seguían haciendo. Eso cambiaba su modo de actuar y se iban a cuidar más de que los vigilaran e iban a ser más precavidos en sus movimientos. La incógnita era James Springett. ¿Quién era y qué papel jugaba? Eugene Smalls lo había ido a buscar al aeropuerto, aun cuando no estaba recuperado. No cabía duda de que era un hombre importante. El agente Cox se contacta con la policía para averiguar si se tiene alguna información. El escuadrón antinarcóticos del condado de Richmond había tratado de destruir esta banda desde que llegó a Augusta, pero jamás habían oído hablar de James Springett. Si la ley quería acabar con los chicos de las islas, tendrían que esforzarse y comenzar desde abajo. Empezamos a hacer preguntas en la calle, investigábamos lo que podíamos, obteníamos información e intentábamos infiltrarnos en la banda. Pero chocan contra una pared. Los chicos de las islas tienen fama de ser peligrosos. Hasta los que dan información a cambio de dinero tienen miedo de hablar. Era muy difícil conseguir informantes porque se sabía que era una banda violenta. Los informantes no querían hablar sobre ellos porque podían salir heridos. Las autoridades federales comienzan a vigilarlos. Notan que los miembros de la banda suelen hacer negocios en habitaciones de hotel. Cuando se van, los agentes revisan la habitación. Sorprendía encontrar números de teléfono, fotos y otras cosas. Era como dejar infinidades de piezas de un rompecabezas en la habitación. Teníamos que armarlo y decidir quién era quién. La presión que ejercían sobre la banda era constante. Demasiado acoso para Eugene Smalls, el cabecilla de los chicos de las islas. Los seguíamos a sol y a sombra. Smalls decide mudarse a Virginia. Personalmente creo que Eugene se fue porque su situación se estaba poniendo muy fea en Augusta. Cuando Smalls se va, otro hombre, Shaquem Gabriel, se convierte en el nuevo líder de los chicos de las islas. El agente Sapp advierte a las autoridades de Virginia y Eugene Smalls va en camino hacia allí. No le quitaron los ojos de encima, lo siguieron hasta que lo atraparon.
Arrestan a Smalls en Virginia Beach por tráfico de drogas y finalmente lo sentencian a 90 años de cárcel. En Augusta, la atención se concentra en Shaquin Gabriel, el nuevo líder de los Chicos de las Islas. Sospechan que la banda ingresa las drogas por el aeropuerto de Atlanta. Si teníamos en cuenta la cantidad de dinero que manejaban y la cantidad de cocaína que ponían en las calles, era evidente que la droga que ingresaba era mucha y usaban muchos mensajeros. El 14 de junio de 1995 en Atlanta, descubren una maleta con 7 kilos de cocaína. Los agentes interrogan al mensajero. Dice que la droga es para Shaquin Gabriel en Augusta. Corroboramos la información por medio de llamadas telefónicas. Confirmamos con exactitud lo dicho por el mensajero. Gracias a sus declaraciones, las autoridades consiguieron una orden de arresto para Gabriel y otra para allanar su casa. El 15 de junio de 1995 se procedió al arresto y allanamiento. Los agentes cercaron la casa, pero ni se imaginaron lo que Gabriel tenía preparado detrás de la puerta. Tu manera. Dentro. Busters, el miércoles, a las 7 de la noche. Los investigadores arrestan a Shaquin Gabriel, el supuesto nuevo líder de los Chicos de las Islas en Augusta. Se lo acusa por intentar recibir 7 kilos de cocaína provenientes de las Islas Vírgenes. En su casa se encuentran documentos, fotos y $15,000 en billetes de A1. Tim Cox, agente especial. Aparentemente Shaquin creía que era indigno de él usar esos billetes, así que en vez de gastarlos, los guardaba en bidones de plástico. Para los agentes, el arresto de Gabriel fue todo un éxito. Pero ese no fue el fin de los Chicos de las Islas. Cada vez que eliminábamos a un miembro de la banda, lo arrestábamos, llegaba a Estados Unidos alguien más de las islas y lo reemplazaba en la distribución en la zona de Augusta. La aduana intensifica la vigilancia en las Islas Vírgenes y en los aeropuertos de los Estados Unidos. El 6 de febrero de 1996, los agentes tuvieron su día de suerte, ya que durante un control de rutina en la aduana, hallaron cocaína en la maleta de alguien que venía de Atlanta. Su dueña era una adolescente de un barrio humilde de Augusta. La banda eludía los controles, contratando mensajeros que no concordaban con el perfil tradicional. Agente Larry Sapp. Buscaban jóvenes pobres, bien humildes, sin expectativas, y les preguntaban si les gustaría ir a las Islas Vírgenes por una semana. Desde ya que todas decían que sí. La única condición era que tenían que entregar una encomienda. Eran jóvenes fácilmente influenciables, a quienes se ofrecía la oportunidad de ganar dinero. Lo que hacían era ilegal, pero a su vez ellas también eran víctimas de esta banda. No podían aportarnos muchos datos, excepto quién les había hecho la propuesta y cuál era el trato. La joven dijo a los agentes que la había contratado la novia de Brian Gustav. Poco tiempo después del arresto de Gabriel, Gustav y su novia llegaron de las Islas Vírgenes. Desde ese momento ellos fueron los líderes de los Chicos de las Islas en Augusta. La joven también dio nombres de otras mujeres que habían actuado como mensajeras. Los agentes tardaron más de un año en recolectar las pruebas contra estos nuevos cabecillas, hasta que obtuvieron lo suficiente para arrestar a Gustav y a su novia. Brian Gustav está preso por tráfico de drogas. Su novia se declaró culpable y llegó a un acuerdo. Una vez más, los agentes derrotaron a los líderes de los Chicos de las Islas en Augusta. Es un poco frustrante cuando envías a uno a la cárcel y ves que a la semana siguiente la banda sigue operando. Por eso hacemos lo posible por seguir subiendo hasta llegar a la cabeza de la organización. Es el único modo en que se puede acabar con ellos. El tránsito de drogas hacia los Estados Unidos no se detiene con el arresto de los traficantes. Los agentes deben descubrir quién está a cargo de las operaciones de los Chicos de las Islas. Suponen que el cabecilla está en las Islas Vírgenes.
En 1996, las Islas Vírgenes estadounidenses fueron catalogadas como una zona muy activa en el tráfico de drogas. Chris Howell, detective, forma parte de la Fuerza de Tareas de la DEA que identifica a los traficantes en las Islas Vírgenes. Hasta ese entonces, no habíamos identificado a muchos traficantes con rutas establecidas para el comercio de cocaína. A esta altura, los traficantes habían acumulado poder y tenían todo lo que necesitaban. No podíamos perder tiempo. Interrogan a los informantes y se enteran de que una de las familias más importantes de St. Croix está vinculada con los cargamentos de cocaína que vienen desde Colombia. La información que obtuvimos de fuentes confidenciales indicaba que uno de los miembros de esa familia de St. Croix era la novia de James Springett. Ese nombre no pasa inadvertido para los agentes. En 1992, los agentes de la DEA le habían tomado fotos cuando Eugene Smalls fue a buscarlo al aeropuerto de Atlanta. El informante también nos dijo que Springett era el mayor traficante del lugar. Así que dejamos de prestar atención a esa familia importante y nos concentramos en James Springett. Se descubrió que la novia de Springett tenía más de media docena de celulares a su nombre. Quizá esos teléfonos eran la clave para desbaratar esa banda peligrosa. Al empezar a investigar los números y las llamadas a esos teléfonos, aparecieron nombres de personas que los informantes habían mencionado. No cabía duda de que esta chica tenía algo que ver con lo que estaba pasando. Se seguían las pistas de las llamadas telefónicas y se trabajaba en las calles. A través de los informantes, pudieron enterarse de que un cargamento pequeño de cocaína saldría de St. Thomas en avión. Un agente identificó a un pasajero sospechoso con una caja de cartón. El avión despegó de una de las Islas Vírgenes estadounidenses más grandes, St. Croix. Dejamos que subieran al avión y volvieran a despegar de regreso a St. Croix. Había gente vigilando en el sitio donde aterrizarían. Cuando el avión llegó a destino, el detective Chris Howell y la DEA ya estaban allí. Suponían que la caja que tenía el mensajero estaba llena de cocaína. Los agentes estaban listos para entrar en acción, pero había un cambio de planes. El mensajero se asustó por algo. Los agentes tenían que actuar. El hombre que llevaba la caja corrió hasta el muelle y de un salto se metió en el agua. Abrió la caja y la cocaína comenzó a flotar en el agua. El mensajero tenía la intención de destruir las pruebas. Él sabía que si lograba abrir los paquetes, la cocaína se disolvería totalmente en el agua. Pero yo no correría ese riesgo. Quería recuperar los 7 kilos. No dejaría que lo hiciera. El detective Howell recupera varios kilos de droga y un teléfono celular a nombre de la novia de Springett. El mensajero está en serios problemas y es consciente de ello. Aún así, se niega a decir a las autoridades para quién trabaja. En las islas no es frecuente que alguien quiera cooperar con la policía para nada. Cuando arrestamos a alguien y amenazamos con mandarlo a la cárcel, a veces por años, no abre la boca. Después de esta operación, los chicos de las islas están alerta. Saben que los federales los vigilan y enseguida cambian de táctica. Springett tomó una decisión rápida y resolvió que la cocaína no ingresara en las Islas Vírgenes. Los cargamentos de droga se almacenarían en la isla de Tortola. Las Islas Vírgenes Británicas están literalmente a 5 o 10 minutos en barco de St. Thomas, así que uno puede navegar en aguas británicas y un minuto después estar en aguas estadounidenses o internacionales. Siendo territorio británico, las leyes de los Estados Unidos no pueden aplicarse en Tortola. El 19 de junio de 1996, los chicos de las islas ingresan 1,5 toneladas de cocaína en Tortola. Estamos hablando de un cargamento que tiene un valor de varios millones de dólares. Es muy raro que una banda trabaje con un cargamento tan grande sin ejército detrás.
Colombianos fuertemente armados controlan la entrega. La tarea de esos hombres no era solo cuidar los intereses de su jefe sudamericano, sino también proteger el cargamento. La cocaína es cargada en 2 vehículos. El cargamento es tan importante que James Springett supervisa la entrega en persona. Los 2 vehículos se dirigen a un lugar seguro donde van a almacenar la cocaína. Los traficantes ignoran que la policía del lugar los espera. Hace más de un mes que están vigilando ese vehículo. Atraviesa la isla de este a oeste cada 2 semanas con un cargamento pesado. Sospechaban que podía tratarse de tráfico de drogas o que pudiera tener alguna relación con los robos cometidos al este de la isla. Cuando los vehículos se acercan, la policía entra en acción. Uno elude a los policías, pero el otro debe detenerse. Los sospechosos comienzan a disparar con armas automáticas, superiores a las de la policía. La policía tenía revólveres de 6 disparos, rifles de 3 balas y armas por el estilo. Con eso enfrentaron todo el poder de las M16 automáticas. Uno de los agentes resulta herido. Una bala le había perforado la cabeza y estaba en un charco de sangre. En ese momento lo único que interesaba era salvarle la vida. Los de la camioneta huyen. El oficial es llevado de urgencia al hospital. Es un milagro que no haya muerto de ese disparo. Solo tenía el ojo lastimado cuando lo llevaron al hospital, pero estaba vivo. Al día siguiente, la policía encuentra la camioneta a 1 kilómetro de allí. Los neumáticos, el radiador y el motor estaban cubiertos de disparos. En la parte de atrás había 1.260 kilos de cocaína. También hallaron gafas para visión nocturna, un sistema de navegación satelital y luces para señales aeronáuticas. La policía de la isla sospecha que los traficantes intentarían escapar a una isla cercana. Se comunican con la policía de las Islas Vírgenes estadounidenses y de los alrededores para pedir ayuda. Saben que deben localizar rápidamente a estos traficantes. Más económico. Inscríbete. Es muy fácil. Llama al 177. Exprésate. ETV. Explosiva. El miércoles a las 10 de la noche. Solo en Discovery Channel. La policía de los alrededores está al acecho. Temprano en la mañana siguiente, los agentes detectan una lancha sospechosa. No encuentran drogas ni armas, pero sí una gran cantidad de dinero. Los interrogaron, pero luego la policía tuvo que dejarlos ir porque no había suficientes pruebas para arrestarlos. Según los informantes, esos individuos eran los que se encargaban del tráfico marítimo de Springett. Eran los mismos hombres que habían traído la cocaína que la policía había secuestrado en Tortola. Pocos días después, la policía de las Islas Vírgenes estadounidenses encuentra el cuerpo de uno de estos hombres. Tenía 2 disparos en la cabeza. Lo habían ejecutado. Para mí todo eso indicaba que ni Springett ni su organización aceptaban el fracaso. Haber perdido el cargamento tenía un precio, aunque significara matar a algunos de los suyos. Ellos habían logrado escapar cuando los interceptaron. Pero la cocaína que perdieron valía una fortuna. No se pueden perder 1.260 kilos de cocaína sin sufrir consecuencias. Springett tenía que viajar a Sudamérica y explicarles a los que le vendían la droga lo que había pasado. Pero antes alguien tenía que morir. Para Springett, esto era un contratiempo temporal. Durante esa época había kilos de cocaína en casi todos los vuelos comerciales que llegaban a los Estados Unidos.
Había empleados corruptos que colocaban cocaína dentro de los bolsos, hacían pasar la droga por la aduana, la subían al avión y luego una mula se encargaba de custodiar el bolso cuando llegaba a una ciudad y a donde fueran. En Georgia, el agente especial del FBI, Tim Cox, y el agente aduanero Larry Sapp investigan sus propias pistas. Están detrás de un tal Ronnie Pemberton. Creen que es el cabecilla actual de los chicos de las islas en Augusta. Tras 3 meses del tiroteo en Tortola, Tim Cox decide enviarle un mensaje a Pemberton en el aeropuerto de Atlanta. Nuestras fuentes me habían dicho que Pemberton afirmaba que yo era un payaso y que jamás lo atraparía. Así que debíamos conocernos en persona. Cuando regresó de uno de sus viajes, yo estaba en el aeropuerto, me presenté, le di la bienvenida al país y le dije que iba a estar rondándolo, que si quería podíamos conversar. Pero como lo sabe cualquier agente, a los chicos de las islas no les gusta hablar. Los meses transcurren. A principios de 1997, en las Islas Vírgenes, llega el momento que los 2 agentes están esperando. Un miembro de los chicos de las islas vende cocaína en la habitación de un hotel en St. Thomas. Otro miembro de la banda y un comprador, cuya intención es matar al traficante, llegan al hotel sin avisar. El miembro de la banda pone sobre aviso a su amigo golpeando a la puerta de un modo que indica peligro. El traficante entiende la señal. Se escapa por una ventana trasera. No hay muchos lugares donde esconderse en la isla. Los miembros de las bandas están en todos lados. El traficante aterrorizado se entrega a las autoridades. A cambio de protección, acepta contarles a los agentes del FBI todo lo que sabe sobre los chicos de las islas. Tanto Larry Sapp como yo estábamos entusiasmados. Habíamos encontrado a alguien que podía identificar a más miembros de la banda y darnos detalles sobre las rutas que usaban y sobre cómo transportaban la droga. Era un paso importante en esta causa. Larry Sapp, ex agente de la aduana de los Estados Unidos. Fue el primero en darnos los detalles. Quiénes eran los líderes, cómo traficaban, quiénes distribuían la droga y demás. Fue un paso muy importante. Finalmente los agentes logran interiorizarse sobre esta banda peligrosa. Ya pueden comenzar a elaborar la causa contra el supuesto líder, James Springett. Investigamos los registros de aduana. Queríamos averiguar cuándo había entrado y salido de los países. Queríamos averiguar si aparecían llamadas interceptadas o en conversaciones con otras personas que estuvieran involucradas. Con esa información y después de haber rastreado los cargamentos supimos en qué área se movía. Todas estas pruebas circunstanciales involucraban a Springett. Springett procura no ensuciarse. El trabajo sucio lo hacen los intermediarios y casi nunca aparece donde está la cocaína. Al mismo tiempo, en la isla St. Croix, los agentes de la DEA convencen a un juez federal para que les permita grabar las conversaciones de esa familia importante, sospechada de traficar drogas y de tener vínculos con Springett. Utilizamos un método absolutamente novedoso en las Islas Vírgenes. La DEA instala el dispositivo en una central telefónica de manera tal que no se vea. Nos habían alertado de que la banda tenía gente en la empresa telefónica que controlaba que sus teléfonos no estuvieran intervenidos. Por eso tuvimos que esconder el equipo dentro del cableado de la línea telefónica. Durante un mes, en el verano de 1997, los investigadores escucharon las llamadas y también los vigilaron. Mencionaban con frecuencia a la novia de Springett, pero no daban ningún dato concreto. Los chicos de las islas se cuidaban cuando hablaban por teléfono. Cuando la conversación empezaba a ponerse interesante, enseguida decían, después te llamaré. Los que los estaban vigilando veían que en ese momento cortaban, se subían al auto e iban hasta un teléfono público y allí terminaban de hablar. Desde el principio supieron que el teléfono estaba intervenido. Por supuesto, uno espera que después de una escucha telefónica al poco tiempo haya una redada, pero en este caso no pasó nada de eso. Sin embargo, las escuchas brindaron pruebas suficientes para ordenar allanamientos. El 7 de agosto,
los agentes allanan en forma simultánea 22 casas y tiendas de la isla. Tienen pruebas para perseguir a varios miembros de los chicos de las islas, pero no les alcanza para acabar con James Springett y toda su organización de tráfico de drogas. Uno de los objetivos principales es la casa de su novia. En el dormitorio encuentran $500,000 y la tarjeta de un abogado panameño. También hallan el pasaporte estadounidense de Springer. Los sellos indican en qué fechas el rey de la droga viajó a otras islas del Caribe y también a Colombia, Venezuela y Europa. Se comparaban esos datos con los que tenían de los cargamentos más importantes. Podrían demostrar si Springett había estado en esos países cuando llegaron los cargamentos. El detective de la policía de las Islas Vírgenes, Chris Howell, vuela hacia Augusta, Georgia, para reunirse con el agente especial del FBI, Tim Cox, y el agente de aduana, Larry Sapp. Trabajar con Chris Howell fue otro paso importante en la causa. Chris contaba con información valiosísima sobre las actividades en St. Thomas. Nosotros también teníamos información valiosa sobre lo que pasaba en Estados Unidos. Cuando comparamos los datos, vimos que sus partidas coincidían con nuestras llegadas. Cruzamos la información y vimos quién iba y quién volvía en esos viajes. Esos datos fueron de gran utilidad. Por fin tienen pruebas circunstanciales suficientes para atrapar a James Springett. Nosotros podríamos haber abierto una causa en las islas y supongo que ellos podrían de la misma manera abrir una causa en Georgia. Pero nos parecía que unir las dos causas iba a ser mucho más eficaz. Chris Howell prefiere que las causas se traten en Georgia. Sería difícil juzgar a Springett en las Islas Vírgenes. A esta altura se había convertido en un monstruo. Quiero decir, se había ganado un lugar en Sudamérica. Tenía sus propias rutas, tenía todo a su disposición. Así que cualquier cosa que pudiéramos hacer para perjudicarlo iba a ser positivo. Para ellos era muy necesario descubrir algo que vinculara más claramente a Springett con los cargamentos de cocaína. Los agentes vuelven a revisar las pruebas. Cuando allanamos la casa de la novia de Springett en St. Croix, hallamos tarjetas de presentación de un abogado panameño, y también había tarjetas que mencionaban la compañía naviera Omega Sea Cargo. Según los registros aduaneros, habían detenido a un carguero de Omega Sea Cargo unos meses después del tiroteo en Tortola. Cuando registraron el barco, encontraron 8 toneladas de cocaína de Colombia. Los agentes confiaron en su intuición e investigaron la compañía Omega Sea Cargo. El dueño era James Springett. Era un dato enorme, teníamos resuelta una buena parte de la causa. Springett tenía que dar explicaciones sobre las 8 toneladas, todo iba bien. Las autoridades federales trazan un plan para desmantelar a la banda, que comienza en Augusta, Georgia. El 15 de diciembre de 1997, Ronnie Pemberton, el líder de la banda en Augusta, va a comprarle 2 kilos de cocaína a un traficante proveniente de las Islas Vírgenes. El FBI los vigila. En la habitación contigua están el agente de aduana, Larry Sapp, y los agentes especiales del FBI, Tim Cox y Nick Varacalli, grabando la transacción con una cámara escondida. El objetivo principal era comprobar el vínculo entre esta organización y el cártel colombiano, descubrir dónde se procesaban las drogas y en qué momento se las entregaban a la banda y llegar lo más arriba posible en la organización. Ronnie Pemberton entró y se encontró con el informante. Está todo en el video. Se ve que él tiene las pruebas en la mano, las mueve y las sopesa. Pemberton se toma su tiempo para revisar las bolsas con cocaína. Finalmente, eligió 2 bolsas. El agente especial Tim Cox arresta a Pemberton personalmente. Lo saludé y le pregunté si se acordaba de mí. Me dijo que sí. ¿Cuál de los dos era el payaso?
Poco después del arresto de Pemberton, el FBI asciende y traslada al agente especial Tim Cox. Fue una noticia buena y mala a la vez. Estaba en la causa desde el principio y sabía que el objetivo era atrapar a Jimmy Springett, pero sabía que no estaría allí cuando lo hicieran. Cox deja al agente especial Mike Varacalli a cargo de la investigación sobre los chicos de las islas. Durante los meses siguientes, Varacalli y su gente recopilan metódicamente datos. Cuanto más investigábamos, más descubríamos. De 10.000 kilos pasamos a 20.000 y de ahí a 50.000. Menos de un año después del arresto de Pemberton, un jurado de Augusta presenta cargos contra Springett, su novia y 5 de sus colaboradores cercanos. Los cargos se mantuvieron en secreto por mucho tiempo. Mientras armábamos la causa, teníamos que ordenar los datos y darlos a la corte. Identificamos personas e identificamos bienes. Se pretende arrestar a cada sospechoso a la vez para no darle la oportunidad de escapar. Pero surge un inconveniente. Springett no aparece por ningún lado. Fue un momento muy frustrante porque teníamos todo listo para la fiesta y no encontrábamos al invitado. Springett es astuto y precavido. No hablaba por teléfono si no era necesario. No se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar y solía alojarse en sitios donde el alcance del gobierno de los Estados Unidos no fuera absoluto. Durante 2 largos meses no lo pueden localizar. Pero en Medellín, Colombia, la historia da un giro de 180 grados. Una habitante de Medellín se acerca a la DEA. Ella dice que conoce a un traficante de drogas muy poderoso. Su nombre es James Springett. Visa, porque solo en Discovery Channel. De la noche, solo en Discovery. Solo en Discovery Channel. Detective Chris Howell. Nos dijo que tenía un penthouse en Medellín. Sabíamos que ese lugar existía, pero no dónde estaba. El cielo raso del penthouse estaba decorado, los lavatorios eran de oro macizo, el lugar valía una fortuna. La mujer acepta decirle a la DEA cuál es la dirección. A cambio, exige que la incluyan y a su familia en el programa de protección. Las autoridades aceptan el pedido. Mike Varacalli, agente especial. Springett estaba muy bien protegido en Medellín, Colombia. Es una especie de paraíso para los traficantes de droga más importantes. Por eso suele ser difícil arrestar a alguien por un asunto de drogas en ese lugar en Medellín. La DEA pide una orden de arresto al FBI y a la aduana de los Estados Unidos en Augusta, Georgia. Exagente de aduana, Larry Sapp. El agente de la DEA me llamó y me preguntó si había una orden de arresto para James Springett. Muy entusiasmado le contesté que sí. Me pidió que le enviara por fax las huellas dactilares, las fotos y todo lo necesario para atraparlo. La DEA también se contactó con algunos miembros confiables de la policía colombiana. 2 agentes de policía vigilan el penthouse de Springett, esperando que aparezca. Los colombianos tienen la sensación de que Springett ya no volverá allí. Deberán actuar rápidamente. Creían que ya no era seguro seguir vigilándolo, por eso era mejor actuar y arrestarlo. No queda tiempo para esperar la llegada de refuerzos. Deciden arrestar. Esos 2 hombres detuvieron el auto y arrestaron a Springett y a su chofer solos. Fue muy valiente. Agente especial Tim Cox. Cuando me enteré de que lo habían arrestado en Colombia, me puse eufórico. Era la culminación de 14 años de trabajo. Habíamos comenzado por el último escalón, los que venden en las calles, hasta llegar a los señores que tenían vinculación directa con los traficantes de cocaína de la mafia colombiana. En las Islas Vírgenes se encontraron los agentes del FBI, de la aduana y de la DEA para arrestar a los socios de Springett. Los traficantes de la zona se refugiaron en sus mansiones. Tal vez los traficantes arrojaron la droga por el inodoro. Una
de las mansiones en St. Thomas estaba tan alejada y tan bien protegida que la policía de la isla tuvo que bajar por un acantilado y acercarse por atrás. La casa estaba rodeada de muros y portones electrificados. Para lograr entrar a esta casa se necesitaba toda una estrategia. La fuerza de tareas arresta a cada uno de los líderes de los chicos de las islas. A pesar de que Spengett está detenido, deportarlo a los Estados Unidos resulta mucho más difícil de lo que pensaban. Estaba detenido en Colombia. Eso era un verdadero problema porque no es fácil extraditar a alguien de Colombia. Y peor aún, Spengett tenía para ese entonces ciudadanía colombiana. Los investigadores tienen que atravesar un largo proceso burocrático para extraditarlo a los Estados Unidos. Es como azotar a un caballo muerto, no se puede hacer nada para acelerar el proceso, presentas el pedido y te sientas a esperar que todo suceda. Sabía que cuanto más tiempo él estuviera ahí, cuanto más tardara en llegar a suelo estadounidense, más posibilidades había de que se escapara o de que alguien fuera a rescatarlo. Mientras está en la cárcel, Spengett paga para acceder a ciertos lujos que le permitan pasar el tiempo con comodidad. Tienen gente que los atiende y que les consiguen todo lo que piden. Si no pueden salir, piden lo necesario al exterior. 1 de marzo de 2000, unos días antes de que se lleve a cabo la extradición, Spengett recibe un colchón nuevo. Cuando le entregaron el colchón nuevo en su celda, se las ingenió para meterse adentro. Era lo suficientemente ancho para él. Las personas que le trajeron el colchón lo ayudaron a coserlo. No se veía ni un agujero. Nadie podía darse cuenta de que había un hombre adentro del colchón. Uno de los traficantes de drogas más peligrosos del mundo se escapa de su celda en las narices de los guardias. Una investigación posterior demostró que Spengett pagó más de $3 millones en sobornos para organizar este escape. La noticia cae mal entre los investigadores. Me pasé 10 años de mi carrera investigando para atrapar a este tipo. Y ahora se había escapado. Estaba desolado. Había sido difícil arrestarlo la primera vez. Tenía miedo de que como ya lo habíamos detenido una vez, se cuidara y fuera imposible volverlo a hacer. Detective Chris Howell. Teníamos que empezar otra vez de cero y pensar qué dirección íbamos a tomar. En ese momento no teníamos ni idea por dónde empezar. No teníamos ninguna pista, no sabíamos nada, podía estar en cualquier parte del mundo. Se informa de lo sucedido a los agregados del FBI en las embajadas de los Estados Unidos en Latinoamérica. También se informa a los agentes de aduana y de la DEA que trabajan en esos países. Agente especial del FBI, Mike Baracali. Básicamente nos contactamos con la Interpol y con el resto de los países con los que se relacionaba. También les dimos su último paradero y les describimos su aspecto. Se había empezado a propagar el rumor de que se había hecho una cirugía reconstructiva para cambiarse la cara y todo lo demás. Se transformó en una especie de leyenda urbana. Era un tipo que andaba por ahí y nadie podía reconocerlo. Según otros rumores, Spengett está viviendo en Latinoamérica y conduce la organización por teléfono. Él, como cualquier otra persona, necesitaba ganar dinero. Si te gastas $5 millones en una huida y vives con los lujos a los que él estaba acostumbrado, necesitas ganar dinero. Así que había vuelto a los negocios. En abril de 2002, el FBI incluye a Spengett en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Que estuviera en la lista de los más buscados por el FBI no era un dato menor. Su foto estaba junto con las de tipos como Osama Bin Laden en ese momento. Los investigadores también hacen algunas jugadas riesgosas. Comienzan a vigilar a un traficante que pertenecía al círculo de Spengett. Cuando tienen pruebas, los agentes lo interceptan. Hallan una gran cantidad de cocaína en el auto y lo arrestan. El traficante es presionado. Finalmente habla.
Dice que Springer está viviendo en Venezuela, pero no sabe en qué ciudad, solo el número de teléfono. El agregado del FBI en Venezuela le da el número a un cuerpo de élite de la policía local. Con el número de teléfono y los datos de los informantes, la policía localiza la casa de Springett y la vigila. Springett les ofrece entre 2 o 3 millones de dólares para que los dejen irse y desaparecer de allí. Hay muchos agentes de la ley honestos y no hay suma que pueda tentarlos para hacer algo así. Por suerte también había gente honesta en Venezuela. Los agentes del FBI, la DEA y la aduana trabajaron para extraditar a Springett a los Estados Unidos lo antes posible. Las autoridades venezolanas lo declararon persona non grata porque estaba con un pasaporte falso y se le ordenó que dejara Venezuela de inmediato. A menos de un día del arresto, la policía venezolana lo entrega al FBI. Lo llevan en avión a los Estados Unidos. Él sabía que perdería si lo juzgaban en Augusta, Georgia, con las pruebas que había en su contra. Creo que era consciente de que la única posibilidad que tenía, el último recurso que le quedaba si quería volver a ver la luz del sol, era aceptar su culpabilidad. Springett se declara culpable en un cargo de conspiración para importar cocaína. El rey de la droga es sentenciado a 35 años de cárcel, sin la posibilidad de la libertad condicional. La importancia de esta investigación no tiene parangón. Esta causa empezó en la calle. Fuimos subiendo de a poco hasta llegar a uno de los 10 hombres más buscados y lo capturamos. Es muy difícil igualar eso. Fue un hito en mi carrera.